jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 14 vamos a seguir con el tema de epistemología y vamos a profundizar y ampliar desde luego ciertos conceptos. Les recomiendo, para que me puedan seguir de una manera más solvente en este video, que es el video de práctica, que vean primero el video de teoría. O sea, desde luego que voy a hacer referencia a la teoría, pero de manera bastante esquemática y rápida, porque eso ya lo hemos trabajado con detalle en el video de teoría. Así que lo que les estoy tratando de decir es que primero vean el video de teoría y luego vean este video que es el de práctica. Sin más preludio, vayamos a la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice lo siguiente: al terminar una clase de historia en el centro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pedro discute con María acerca del expuesto por el profesor en la clase. Él señala que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ya que así lo enseña Cassius Clay. De lo señalado se deduce que Pedro comete la falacia conocida como argumento. Recordemos las famosas falacias de atigencia. Tenemos varias. Por ejemplo, tenemos la falacia conocida como argumento ad baculum. El argumento ad baculum usualmente señala que se apela a la fuerza o a la amenaza sutil. Por ejemplo, pensemos que estamos en un trabajo, trabajamos de 8 a 5 y que en una semana tenemos que hacer horas extras. Pero sucede que esas horas extras no van a ser remuneradas. Y como no podemos, porque pensemos que estudiamos en la noche, el jefe nos dice que si no nos quedamos a hacer las horas extras, nos va a despedir. Ese es un claro ejemplo de la falacia argumento ad baculum, porque el jefe no te está dando razones para que tú aceptes eso, sino que está tratando de imponerte mediante la fuerza o la amenaza sutil. Muy bien, sigamos con las falacias. Otra falacia muy conocida es la falacia argumento ad hominem. La falacia denominada argumento ad hominem señala que se ataca al hombre y no al argumento. Por ejemplo, cuando yo discuto con una persona, discutimos nuestros argumentos. Sería una suerte de bajeza que yo ataque a esa persona o que esa persona me ataque a mí. Por ejemplo, supongamos que ustedes me están escuchando esta clase y de pronto uno de ustedes dice, bueno, no hay que creerle lo que dice Eleazar, porque Eleazar es ateo. O sea, por el hecho de que soy ateo, deslegitiman todas mis opiniones. Cuando uno discute con una persona, tiene que atacar sus argumentos, no a la persona. Esa es la falacia conocida como argumento ad hominem. Continuemos. Hay otro tipo de argumento que se llama el argumento ad verecundiam. Este argumento hace referencia a recurrir a la autoridad de una persona. Por ejemplo, hace poco fue sonado el proyecto de ley de unión civil que permite a dos personas del mismo sexo casarse. Entonces sucede que Pedro es una persona que asiste constantemente, asiduamente a una congregación. Y sucede que su pastor le ha dicho que esa ley es perversa, es mala. Pero Pedro no lee la ley de unión civil, sino que simplemente cree lo que dice su pastor. Y de pronto va a la marcha en contra de la ley de la unión civil y le pregunta una reportera y Pedro no sabe qué decir. O sea, ese es el típico ejemplo del argumento ad verecundiam. Yo defiendo algo, pero cuando me preguntan ¿por qué tú crees eso, Eleazar? Digo, caramba, creo eso porque lo dice Aristóteles, o creo eso porque lo dice Wittgenstein. No argumento, sino que me remito a una autoridad. Muy bien, continuemos. Argumento ad ignorantium. Este argumento señala que se afirma la verdad de algo porque no se ha demostrado lo contrario. En ese sentido, una persona podría decir, Dios existe porque no se ha demostrado que no exista. Si se dan cuenta, el argumento puede ser al revés también. Dios no existe porque nadie ha demostrado que sí existe. Entonces, como no hay verdad y falsedad en un tema, tú puedes decir lo que te venga en gana. Un debate en un salón, un alumno, uno propone que los extraterrestres son de color verde. Y otro dice no, que los extraterrestres son de color amarillo. Un debate. Como no hay verdad sobre ese asunto,
se ponen a fantasear. Como se ignora sobre el tema, de ahí viene el nombre argumento ad ignorantium, se dice cualquier cosa. Muy bien, argumento ad misericordiam. Como su mismo nombre lo dice, jóvenes, esta falacia remite y apela a la compasión, a la piedad o a la misericordia que puede sentir una persona. Pensemos en este caso de Keiko Fujimori. En alguna de digamos, las entrevistas que la abogada de Keiko dio, Claudia Llosa, dijo lo siguiente: es una injusticia que condenen a mi patrocinada. Si lo hacen, sus hijas pasarán una Navidad solas. Entonces, lo que quiere hacer la abogada es, digamos, conmovernos. Esto se dice coloquialmente, jugarnos al sentimiento. Entonces, no te dicen algo lógico si no te quieren trabajar el sentimiento. Supongamos que un alumno no ingresa en el examen de admisión general y viene a la OCA y dice que eso le ha causado mucha pena y que si los resultados siguen igual, él se va a suicidar. Entonces, como que, digamos, al representante de la OCA le quiere causar cierta piedad para que, digamos, pueda alterar los resultados. Entonces, no es discutir, sino tratar de, digamos, ser muy sutil en trabajar los sentimientos de la otra persona. Muy bien. Y finalmente tenemos el argumento ad populum. El argumento ad populum, jóvenes, consiste en que se apela a la opinión de la mayoría, ¿no? Esto, digamos, de esta falacia no nos solemos dar cuenta de manera rápida. ¿Por qué? Porque las encuestas son un sondeo de opinión. Supongamos que hagan una encuesta sobre si es justo o injusto la pena preventiva contra Keiko Fujimori. Y sucede que el 70% de la población peruana está en contra de la prisión preventiva de Keiko. El hecho de que el 70% de la población peruana, o sea, la mayoría de peruanos, esté en contra, ¿hace que esa prisión preventiva sea injusta? O sea, esa es la falacia ad populum. Pasar de lo que cree la mayoría a lo que en realidad es. ¿Quién es el mejor cantante del momento? No sé, dirían un cantante de reggaetón, no sé, alguno de ellos. Entonces, él es el mejor cantante. Eso es creer que la opinión de la mayoría es la opinión correcta. Eso no necesariamente es así, ¿no? Muy bien, entonces hemos explicado de nuevo las falacias que, digamos, explicamos en el video de teoría. Entonces, hemos refrescado este conocimiento. Ahora sí volvamos a la pregunta. Al terminar una clase de historia en el Centro Pre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pedro discute con María acerca de lo expuesto por el profesor en clase. Él señala que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esta es la tesis que defiende Pedro, ¿no? Ya que así lo enseñó Cassius Clay. Cassius Clay es considerado el mejor boxeador de la historia del box. Se cambió además de nombre porque perteneció a la religión del Islam, ¿no? Su nombre más conocido es Muhammad Ali. Como les digo, considerado el mejor boxeador de la historia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Se está basando en la autoridad de este boxeador, Cassius Clay, Muhammad Ali, y como él es una autoridad en el box, está extrapolando, está llevando esa autoridad al ámbito religioso. Entonces decimos, bueno, como él es un gran boxeador, es una autoridad en el deporte, debe ser una autoridad en cualquier tema. Entonces, como él dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, entonces yo creo esto. O por ejemplo, algo más cercanos a nosotros que somos peruanos, ¿no? Supongamos que uno de ustedes quiere tomar un complemento nutritivo. Entonces, decide tomar Pharmaton. Y cuando yo le pregunto al alumno, ¿y por qué usted decide tomar Pharmaton y no otro complemento nutricional? Y usted dice, bueno, porque así lo recomienda Paulo Guerrero. Muy bien, Paulo Guerrero es un buen futbolista, desde luego. ¿Es una autoridad dentro del terreno del fútbol? Sí. Pero Paulo Guerrero será un nutricionista destacado, tendrá estudios de nutrición. No, sino que como sucede que es un gran deportista, uno cree que cualquier opinión, no sé, él puede salir en Scotiabank diciendo que crees una cuenta de ahorro, y si se dan cuenta, la publicidad juega muy bien con este tipo de falacias. Se basa en una persona reconocida y la lleva a otro ámbito del saber. Ejemplo, Shakira recomendándote usar Oral-B. Shakira es una buena cantante, bueno, sí, pero no es una autoridad dentro del mundo de los dentríficos. Ese es el tipo de falacia que comete Pedro, que se llama la falacia ad verecundiam. Por ende, la clave es la alternativa B. Pregunta número 2. En la investigación por un secuestro,
Uno de los testigos señala al sospechoso con alias Manolo como responsable del delito. La defensa de Manolo pide desestimar el testimonio debido a que el testigo es una persona conflictiva. Estamos frente a la falacia conocida como argumento ad. A ver, tenemos una situación de secuestro, ¿no? Muy bien, tenemos un testigo clave incluso podríamos decir. Este testigo señala como sospechoso, o sea, dice que el sospechoso es un tal o un alias Manolo. Muy bien, la defensa, quizás de Manolo, señala que no hay que creerle al testigo, porque el testigo es una persona conflictiva. La pregunta es, ¿la defensa está atacando el argumento del testigo? Está diciendo, mire, esto no se corrobora por las cámaras, está mostrando evidencia contra lo que es el testigo. No, lo está intentando desacreditar como persona. O sea, no está atacando la argumentación, sino más bien está atacando a la persona. ¿Cómo se llamaba esa falacia? Argumento ad hominem. Muy bien, por eso, esta es la clave. La alternativa C. Pregunta número 3. Juan le ha pedido matrimonio a María, pero ella considera que aún tienen poco tiempo de enamorados, además de recordarle que ambos no han acabado la universidad ni cuentan con empleos estables. Juan le ha respondido que de no aceptar, él se sentirá muy mal y no podrá soportar la pena. Juan, ¿qué tipo de falacia comete? A ver, Juan está enamorado de María, se quiere casar con ella. Producto de esa emoción que lo embarga, le propone matrimonio. Pero María, que en realidad es una chica bastante sensata, le dice lo siguiente. A ver, primero, tenemos poco tiempo de enamorados. No es sensato casarte con alguien que tienes poco tiempo, ¿no? Argumento 1. Argumento 2. No han terminado la universidad, o sea, aún no son profesionales. Y argumento 3, que no cuentan con empleos estables. Entonces estas cosas son básicas para uno decidir casarse, ¿no? Estabilidad económica, que es producto de haber finalizado una carrera, haber estudiado algo, y además conocer a la persona. Ninguna de esas condiciones se cumplen entre María y Juan. Y por eso María le dice que se conozcan mejor, que terminen la universidad. O sea, no le da un no rotundo, sino que le dice que el tiempo ya decidirá ello. A estos argumentos bastante racionales y coherentes que tiene María, ¿cómo le responde Juan? Juan le ha respondido, vamos a señalar esa parte del texto, Juan le ha respondido que de no aceptar, él se sentirá muy mal y no podrá soportar la pena. Vamos a ponernos incluso más dramáticos. Supongamos que Juan esté por Miraflores con María y esté por el puente Villena, ¿no? Es un puente bastante alto que, digamos, en la década de los 90, 2000, iban los suicidas. Es un puente que si tú te lanzas, no vives, ¿no? Demasiada la altura. Entonces Juan está con María y Juan le dice, si tú no aceptas casarte conmigo, yo decido lanzarme por este puente. La pregunta es, ¿Juan le está dando argumentos para persuadir a María? No, está tratando de, digamos, apelar a su compasión, a su piedad. O sea, mejor dicho, le estoy diciendo, si no te casas conmigo, me mato, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de falacia es? Cuando tú no persuades, sino más bien, digamos, tratas de trabajar los sentimientos, la misericordia de esa persona. Argumento ad misericordia, ¿no? Es un argumento en realidad muy usado, ¿no?, en las relaciones interpersonales. También puede ser el hecho que esta falacia no solamente la comete un varón contra una mujer, sino una mujer contra un varón. Supongamos que Juan quiera terminar con María y María le diga, no, si tú me terminas me voy a deprimir, me voy a cortar las venas, cosas por el estilo. Esos no son argumentos, sino que está tratando de apelar a la miseria de ese hombre. Pregunta 4. La pregunta 4 nos remite a las falacias, ya no una tigencia, como vimos en la pregunta número 1, sino más bien a las falacias de ambigüedad. Así que vamos a recordarlas rápidamente. Hay una falacia que se llama la falacia de equívoco.
o también conocida como la falacia de ambigüedad semántica. Esta falacia consiste en el uso de una palabra con distintos significados dentro de un mismo enunciado. A ver, pongamos un ejemplo. Premisa 1. La premisa 1 dice lo siguiente: toda mujer es una estrella. Este uso de la palabra estrella es un uso metafórico. Alumbra la vida de alguien, guía la vida de alguien. Muy bien, premisa 2. Toda estrella es un cuerpo errante en el espacio. Esta es la definición astronómica de estrella. Entonces lo que hace este joven es, según Aristóteles, ley del silogismo, eliminar el término medio, el concepto que se repite en ambas premisas. Entonces concluye: toda mujer es una estrella, premisa 1. Toda estrella es un cuerpo errante en el espacio. Borra el concepto estrella y la conclusión queda en que toda mujer es un cuerpo errante en el espacio. ¿Qué error está cometiendo esta persona? Que está, como ve la palabra estrella, cree que hace referencia a lo mismo, pero no. En la premisa 1, estrella, ¿no? Esta estrella es sentido metafórico, en cambio esta es estrella en sentido literal, podríamos decir, o astronómico, ¿no? Muy bien, otro tipo de falacia. Anfibología, o también conocida como ambigüedad sintáctica. La sintaxis estudia el orden de la oración, entonces la anfibología consiste en no ordenar de manera correcta una oración. Por ejemplo, puede decir lo siguiente: el pavo de Juan cayó por las escaleras. Alguien podría preguntar, ¿con pavo a qué se refiere? ¿Al animal que tiene Juan y que cría para la noche buena poder comérselo? ¿O se refiere quizás metafóricamente a Juan, que es un poco torpe y por eso le dicen pavo, que él cayó? O sea, no sé cuál es el sentido. O por ejemplo, cuando se dice lo siguiente: se venden medias para niños de algodón. O sea, claro, uno debe decir se venden medias de algodón para niños, pero esta persona construye mal la oración. Otro ejemplo también podría ser: se vende leche de vaca fresca. Claro, el enunciado correcto es se vende leche fresca de vaca, pero cuando dice se vende leche de vaca fresca, ¿la vaca es fresca o la leche? Entonces, claro, ahí falta la sintaxis, no, digamos, se ha construido de manera adecuada la oración. Muy bien, y finalmente tenemos las falacias de énfasis. La falacia de énfasis, jóvenes, consiste en resaltar una parte del enunciado para confundir al receptor, ¿no? O sea, por ejemplo, un titular. Vemos en un titular el día de hoy en el Depor: Perú campeón. Y yo, entusiasmado, compro el celular. Pero abajo en letras pequeñas dice: es el sueño de la afición. Claro, si alguien me pone Perú campeón es el sueño de la afición, yo sé que es una frase, pero si pones Perú campeón de titular y abajo pequeñito, digamos en letras pequeñas, es el sueño de la afición, eso un poco que me confunde. O lo mismo, supongamos que ustedes están el día de hoy en un mall y ven a lo lejos un banner que dice: llévate gratis un celular. Sí, grande. Tú te acercas, haces la cola, pero te vas acercando y en líneas pequeñas dice: por la compra de una refrigeradora LG. Entonces, claro, ¿no? Así juega la publicidad también, con falacias. O, digamos, estos son dos ejemplos recurrentes, ¿no?, de énfasis, ¿no? Vamos a poner acá, o podríamos poner este ejemplo también. Un chico le declara su amor a una chica, y esta chica, por cierta ritualidad, le dice: bueno, te voy a responder dentro de una semana y te voy a dejar una carta en tal lugar, ¿no? Y ahí vas a encontrar mi respuesta. Pasa una semana, el chico llega al lugar donde la chica le indica recoger la carta con la respuesta, para ver si acepta o no ser su enamorada, y ella le pone en mayúsculas: te quiero, ¿no? O
sea, Carol ve te quiero, su corazón comienza a palpitar, pero luego en letras pequeñas decir que no. Claro, si tú pones te quiero, o sea, parece que fuera una afirmación, pero decir que no más bien es lo contrario. Bueno, también podría decir te quiero como amigo, ¿no? O sea, ese es ese tipo de falacia. Te quiero decir que no. Muy bien. Entonces, con esta teoría veamos qué falacia se comete en esta pregunta número 4. Ante la pregunta acerca de la universidad en la que estudió determinado juez, acusado recientemente de corrupción, un periodista respondió: en San Marcos, parece que la educación viene de casa. ¿No? En esta frase, a ver, se comete qué tipo de falacia. En San Marcos, parece que la educación viene de casa. Con el concepto casa, o sea, podemos referir al hogar. ¿No? La educación viene de casa, el hogar. O sea, este juez vivió en un hogar corrupto donde los padres no tenían valores. Pero también casa puede hacer referencia a casa de estudios, que es la universidad donde uno se forma. ¿No? Entonces, ¿cómo sabemos en esta frase en San Marcos? Parece que la educación viene de casa. ¿Cómo sabemos que es, digamos, casa de hogar o casa de estudio? Entonces, es una frase que tiene dos, o es una palabra, un concepto que tiene dos sentidos. Y por eso es la falacia de equívoco. Pregunta número 5. La fórmula F igual M por A, siendo F fuerza, M masa y A aceleración, constituye. Para responder a esta pregunta debemos recordar rápidamente, porque ya lo vimos con mayor detalle en el video de teoría, la diferencia entre verdad y validez. La verdad es una propiedad de la proposición, o sea, una proposición es verdadera o falsa. En cambio, la validez es una propiedad de la inferencia. Una inferencia es válida o inválida. Ejemplo de una inferencia. Todos los limeños son peruanos. ¿Eso es cierto? Premisa 2. Todos los peruanos son latinoamericanos. Conclusión. A ver, ¿cuál es la conclusión de esta inferencia, de este razonamiento? Premisa 1, premisa 2. Elimino el término medio, peruanos, y queda lo siguiente. Todos los limeños son latinoamericanos. Muy bien, esta es una inferencia válida. ¿Qué quiere decir que una inferencia sea válida? Que la conclusión se siga necesariamente de las premisas. En cambio, una proposición no es válida. Una proposición es verdadera. Y cuando yo digo fuerza es igual a masa por aceleración, dado que esta es una proposición, puedo decir que es verdadera o falsa. Bueno, en este caso es verdadera. Entonces, volviendo a la pregunta, la fórmula F igual M por A constituye un razonamiento verdadero. Eso es un error, o sea, esto es contradictorio. Un razonamiento no es verdadero, un razonamiento es válido o inválido. Un razonamiento válido, sí, pero este no es un razonamiento. Una proposición verdadera, en efecto, esta es una proposición y como sabemos es una ley, entonces es verdad, verdadera. ¿Qué hace que algo sea verdadero? Recuerden la semana de nociología, teoría de la verdad. ¿Qué es la verdad? La correspondencia entre lenguaje y realidad. Por eso la alternativa es la C. Pregunta número 6. Señale cuál o cuáles de los siguientes enunciados son correctos. A ver, para tener muchas más herramientas para enfrentarnos a esta pregunta, debemos recordar la distinción entre creencia y verdad. La creencia es un concepto psicológico. En cambio, la verdad es un concepto epistemológico. La creencia es algo que aceptamos o rechazamos
y no necesariamente se fundamenta. Es más, podríamos decir que uno puede creer en cosas contradictorias. Uno podría decir, yo creo que Perú va a campeonar la siguiente Copa Mundial. ¿Puedes creer eso? Bueno, sí, es insensato, por supuesto que es insensato, pero uno puede creer eso. Yo creo, profesor, que los chanchos vuelan. Puedes creer eso. Yo creo que Dios existe. Tú puedes creer lo que te dé la gana. Así en una palabra, puedes creer cualquier cosa, por más contradictoria que sea esta cosa. Es una cuestión psicológica, ¿no? No hay fundamentación para eso. En cambio, la verdad es otra cosa, ¿no? O sea, para la verdad uno tiene que mostrar pruebas, porque recordemos, la verdad es la correspondencia entre lenguaje y realidad. Entonces debe haber fundamentación. A ver, con este recordatorio vayamos a las preguntas. Dice, ¿todas las creencias son falsas? Una cosa, jóvenes, es decir que una creencia es algo infundamentado, no se da argumentos. Pero otra cosa es decir que es falsa. Por ejemplo, yo puedo creer que Perú le va a ganar a Alemania en el próximo partido que tiene Perú, ¿no? ¿Y eso puede ser verdadero? Sí, puede suceder que Perú juegue con Alemania y por algún azar del destino, Perú le gana a Alemania. O sea, lo que hace a una creencia tal no es si es verdadera o falsa, sino que tú no puedes esgrimir argumentos, ¿no? Y a veces incluso no puedes saber si es verdadera o falsa. Por ejemplo, yo creo que Dios existe. Esa es una creencia, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no es una verdad, profesor? Porque algo es verdadero cuando hay correspondencia con la realidad. Por ejemplo, si yo les pregunto, en el video de la semana número 14, yo, su profesor de filosofía, estaba con una camisa de color lila. Sí, profesor. ¿Cómo saben ustedes que eso es verdadero? Porque acá está la realidad y ustedes ven que se corresponde lo que digo con la realidad. Si les digo, ¿no? En el ciclo ordinario virtual 2018-2, el fondo era de color guinda. Eso es verdadero, profesor, ¿no? Entonces, porque se corresponde. Pero cuando yo digo Dios existe, Dios es bueno, ¿cómo hay correspondencia si Dios no es un ente material? ¿No? Esa es una creencia, entonces no puede haber verdad en este asunto, ¿no? Entonces, ojo, no estoy diciendo que las creencias sean falsas, sino que es todo un problema fundamentarlas. Y por eso todas las creencias son falsas, es algo falso, porque bien puede ser que una creencia sea verdadera. Las creencias se expresan a través de proposiciones. Si fueran proposiciones, recuerden que una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Entonces, estaría más cerca de la verdad. Entonces, eso quiere decir que esto también es falso. ¿Las creencias es una característica psicológica? Claro, es asentir psicológicamente. ¿Estudiar te hará mejor persona es una creencia? Sí, porque eso no es necesario. Si no, pensemos en los jueces, en esta crisis que tenemos del sistema judicial. ¿Los jueces estudiaron? Sí, estudiaron en buenas universidades. Han hecho posgrados en el extranjero. Ojo, juez no es cualquier abogado. Para que uno sea juez debe ser un abogado destacado, haber publicado, teorizado, haber realizado o sea, son personas que estudiaron mucho. ¿Pero eso los lleva a ser buenas personas? No, necesariamente, ¿no? Entonces, eso es una creencia. Muy bien, entonces, en vista de ello, tenemos que la clave correcta es la alternativa B. ¿Qué enunciados son correctos? Los dos últimos, 3 y 4. 7. Pregunta número 7. Relacione. Paradoja. Bueno, falacia ya lo vimos. A ver, acá comencemos por lo más fácil. ¿Qué es una creencia? ¿No? No tiene por qué ser empíricamente comprobable. Es un error. Bueno, el error de razonamiento, a ver, comencemos con es la falacia. ¿No? No tiene por qué ser empíricamente comprobable, es una creencia. Dios existe. No se comprueba empíricamente, lo que no quiere decir que sea falso. Ojo. Sí. Entonces, ¿qué queda? Paradoja B, conduce a una contradicción. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es un enunciado que si tú asumes la verdad, concluyes su falsedad. Y si asumes la falsedad, concluyes su verdad. Pensemos lo siguiente. La paradoja del mentiroso. Supongamos que yo, que me llamo Eleazar, digo, Eleazar, vamos a poner acá, que es limeño, dice que todos los limeños mienten. Eleazar, que es limeño, dice, todos los limeños mienten. Esta es una paradoja. ¿Por qué, profesor? Vamos a ver.
todos los limeños mienten. A ver, mienten. Supongamos que yo estoy diciendo la verdad. Yo que soy limeño, digo, todos los limeños mienten. A ver, supongamos que yo estoy diciendo una verdad. Entonces, si digo la verdad, entonces todos los limeños mienten. Pero sucede que yo soy limeño, entonces estoy mintiendo. Estoy diciendo una falsedad. Y viceversa, yo digo que todos los limeños mienten. A ver, supongamos que es falso. Entonces, si yo que soy limeño y digo que todos los limeños mienten, y esto es falso, entonces estoy diciendo una verdad. Ahí está la paradoja. Si asumo que es verdad, concluyo la falsedad. Vamos a poner acá. Asumo que es una verdad. ¿A qué concluyo? A una falsedad. Si digo que es falso, ¿qué concluyo? Una verdad. Quizás podamos poner otro ejemplo con el cual nos hemos topado en nuestra vida cotidiana, que en sentido estricto no es una paradoja, sino una situación paradójica. Estoy caminando por una avenida y veo en una pared que dice, prohibido pintar la pared. Pero esa persona que dice eso está pintando la pared. Entonces, si yo asumo que eso es verdadero, no debería existir ese cuadro porque dice prohibido pintar la pared. Y si asumo que es falso, entonces podría pintar la pared. Esa es una situación paradójica. Muy bien, entonces tenemos que la clave es 1B, 2A y 3C. Por ende, la alternativa correcta es, vamos a poner acá a ver cuál es, 1B, 2A y 3C. La alternativa E. Y finalmente tenemos la pregunta número 8. ¿Qué hace una diferencia entre el lenguaje natural y lenguaje simbólico? El lenguaje natural, jóvenes, es el lenguaje que ustedes usan en su vida cotidiana, ¿no? En cambio, el lenguaje simbólico es el usado por la ciencia. Claro, uno de ustedes podría pensar, profesor, ¿y por qué vemos en la necesidad de crear el lenguaje simbólico? Por la precisión. Se dice que el lenguaje natural es un lenguaje primero verbal, polisémico. ¿Qué quiere decir que una palabra sea polisémica? Que tiene más de un significado. Y precisamente porque es polisémico, genera frases ambiguas. Piensen en la siguiente frase. La lora de mi suegra no deja de cotorrear. Cuando uno construye así, la lora, o sea, esta palabra, el concepto loro o lora, es polisémico, porque el loro es un animal que tiene pelaje verde y ciertas características. Pero también, metafóricamente, decimos loro o loras, respectivamente, a los varones o chicas que hablan demasiado. Entonces, cuando yo digo, la lora de mi suegra no deja de cotorrear, quien me escucha no sabe si estoy haciendo referencia a la mascota de mi suegra o quizás metafóricamente a ella que habla demasiado. Frases ambiguas. Entonces, en vista a ello, las ciencias han creado un lenguaje más exacto, con términos unívocos. ¿Qué quiere decir término unívoco? Que por un concepto hay una definición. Y eso precisamente permite precisión y evita la ambigüedad. Entonces, el lenguaje natural, vamos a poner rápidamente acá, es verbal, polisémico y por ende ambiguo. En cambio, el lenguaje simbólico es escrito, unívoco, una definición por palabra, y exacto. A ver, recordando esto, veamos cuál es la alternativa correcta. Acerca del lenguaje simbólico. A. ¿Los enunciados científicos solo usan lenguajes simbólicos? No, también usan lenguaje escrito, ¿no? Desde luego, ¿no? Bueno, y también en una conferencia que hace uno expone sus ideas, así que no es correcto. B. Se expresa a través de los enunciados de carácter retórico. ¿A quién les recuerda el concepto de retórica? A los sofistas. ¿Qué buscaban los sofistas? ¿La verdad? No, persuadir. Entonces, cuando se lee, se expresa a través de enunciados de carácter retórico. O sea, ¿la ciencia busca persuadir o busca la verdad? Busca la verdad. Así que la alternativa B está muy alejada de ser la alternativa correcta. C. Es de uso común dentro de las ciencias humanas.
¿La literatura busca la verdad? No, busca emocionar quizás, busca la belleza del lenguaje, busca enseñar quizás, ¿no? Pero ¿busca la verdad? No, la verdad es otra cuestión, digamos, diferente a las ciencias humanas, ¿no? Muy bien, ¿es de uso común dentro de las ciencias humanas? No, no en todas, ¿no? No a todas les interesa la verdad, ejemplo, la literatura. La danza, ¿busca la verdad? No, busca emocionar, otras cosas, así que tampoco es. ¿Tiene un mayor grado de precisión respecto que el lenguaje formal? Bueno, el lenguaje formal y simbólico son casi similares. ¿Proporciona capacidad operativa en los conceptos? Claro, ¿y por qué operativa? Porque precisamente los hace mucho más claros, ¿no? La claridad permite ser operativo. Por ende, la alternativa correcta es la E. Lectura complementaria, jóvenes. Dice lo siguiente. A ver, es una lectura de Mosterín, filósofo español. Si quieren saber más de él, lo entrevistó Marco Aurelio. Pongan en YouTube Marco Aurelio de Negri y Mosterín y se ve la entrevista que le hace. A ver, dice: Frege recalcaba que su lenguaje formal no pretendía de ninguna manera sustituir al lenguaje ordinario. O sea, en esta pregunta hay una suerte de diferencia entre el lenguaje formal y el lenguaje ordinario. Vamos a ponerlo, digamos, acá de manera esquemática, ¿no? Vamos a poner acá el lenguaje ordinario, es el que hablamos nosotros, pero hay otro lenguaje formal. La primera línea de este texto dice que Frege no creía que el lenguaje formal debía reemplazar al lenguaje ordinario, ¿no? Sigamos. Sino solo que para ciertas tareas el lenguaje formal tiene ciertas ventajas. ¿Por qué? Como vamos a ver, porque tiene precisión. Ya en el prólogo de conceptografía, compara el lenguaje ordinario con el ojo y la escritura conceptual o lenguaje formal con el microscopio. Bueno, lo que viene es un dato biográfico. Dice: creo que la mejor manera de ilustrar la relación de mi escritura conceptual con el lenguaje de la vida es compararla con la relación del microscopio con el ojo. El ojo es muy superior al microscopio si consideramos el alcance de su aplicabilidad o la flexibilidad con la que se acomoda a las distintas situaciones. Claro, con el ojo uno puede hacer muchas cosas. En cambio, con el microscopio, ciertas cosas, muchas menos que con el ojo, pero esas pocas cosas que haces, las haces mejor, tienen mejor precisión, va a ser lo que dice. Sin embargo, considerado como aparato óptico, muestra muchas imperfecciones, de las que apenas nos damos cuenta debido a su íntima conexión con nuestra vida espiritual. En cuanto nuestras metas científicas plantean grandes exigencias a la precisión, el ojo se muestra insuficiente. El microscopio, por el contrario, está perfectamente adaptado a tales necesidades, aunque precisamente por ello es inaplicable a todos los demás, ¿no? Entonces, está haciendo una analogía, vamos a poner acá, el lenguaje ordinario es como el ojo, ¿no? Que tiene mayor aplicación, sí, eso es verdad, mayor aplicación, pero, digamos, bueno, tiene mayor flexibilidad también, mayor aplicación y flexibilidad. Pero lo que gana en amplitud, en hacer muchas cosas, lo pierde en ¿qué? En que si bien el microscopio, que está acá, microscopio, si bien sirve para determinadas funciones, tiene mayor precisión. Muy bien, entonces con esta explicación veamos la pregunta del texto. Del texto anterior se deduce que Frege compara la escritura conceptual o lenguaje formal con el microscopio, esto debido a la alternativa C, su precisión. Muy bien, jóvenes, entonces hemos profundizado los conceptos de la epistemología y nos hemos centrado mucho en las falacias, y en realidad esta clase de falacias quiere hacer que ustedes no se dejen tomar el pelo por una falacia. Falacia
en latín significa engaño. O sea, una falacia es un razonamiento que nos quiere engañar. ¿Y por qué nos quiere engañar? Porque tienen la apariencia de ser correctos, válidos, pero cuando lo ves de cerca te das cuenta que son inválidos, ¿no? Entonces, es más, por una cuestión de ejercicio mental, podrían detectar ustedes en su vida cotidiana las falacias que cometen las personas con ustedes y podrían explicarle estos temas. Muy bien, nos vemos la siguiente semana.